Bien, estimados estudiantes, entonces vamos ahora con la segunda estrategia que se utiliza para resolver triángulos, que se llama razones trigonométricas. ¿Para qué clase de triángulos se utiliza esta estrategia? Entonces, esta estrategia se utiliza únicamente para triángulos que sean rectángulos. Recordemos que el triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, como vemos acá en la figura. Este triángulo tiene un ángulo de 90 grados. Entonces, como es un triángulo rectángulo, podemos utilizar las razones trigonométricas. Dibujo. Entonces, para calcular las razones trigonométricas, en este caso, debemos tomar como referencia un ángulo para calcular las razones trigonométricas respecto a ese ángulo. Entonces, vamos a ponerle acá una nomenclatura a este triángulo. Vamos a decir que este es el ángulo alfa, este el ángulo beta y este el ángulo recto, que es ángulo de 90 grados. Ahora le vamos a poner unas letras a cada uno de los catetos. Entonces a este lado o a este cateto le ponemos X, a este cateto que es vertical le pusimos Y y acá nombramos con la letra H a la hipotenusa. Bueno, si voy a tomar como referencia el ángulo alfa que está acá, entonces el cateto opuesto al ángulo alfa será el que está al frente. Entonces el cateto opuesto al ángulo alfa sería el que está denominado con la letra Y. El cateto adyacente, es decir, que está junto al ángulo alfa, sería este lado o este cateto que está denominado con la letra X. El cateto adyacente al ángulo alfa sería, en este caso, está con la letra X. Y la hipotenusa pues la dejamos H. Bien. Es muy importante tener en cuenta que las razones trigonométricas siempre las voy a tomar como referencia respecto a un ángulo. En este caso pues tomamos alfa y por eso le dimos a este cateto el nombre de opuesto y a este cateto el nombre de adyacente. Pero en el caso de que yo tome como ángulo de referencia el ángulo beta, entonces el cateto opuesto al ángulo beta sería este que está acá. Entonces si tomo como referencia beta, este cateto que está nombrado con la letra X sería el cateto opuesto al ángulo beta, porque está al lado opuesto del ángulo beta. El cateto adyacente al ángulo beta sería Y, porque está junto al ángulo beta. Entonces este sería el cateto adyacente respecto al ángulo beta. Y la hipotenusa pues sí se sigue manteniendo igual. Bien. ¿Qué se puede hallar con esta estrategia? Entonces con las razones trigonométricas podemos hallar medidas de lados y medidas de ángulos. Entonces, para que podamos asegurarnos que está resuelto un triángulo rectángulo por razones trigonométricas, entonces tendríamos que hacer el listado de los ángulos, en este caso alfa, beta y el ángulo recto de 90 grados y el listado de los lados, que sería el lado X, que está horizontal, el cateto horizontal, el lado Y, que es el cateto que está vertical, y la hipotenusa H. Solucionar un triángulo rectángulo por razones trigonométricas sería hallar la medida de cada uno de sus tres ángulos y de cada uno de sus tres lados. Bien, ahora entonces vamos a mirar cómo es la definición de las razones trigonométricas. Bien, entonces como dijimos, las razones trigonométricas siempre se deben calcular respecto a un ángulo que yo tomo inicialmente como referencia. Entonces acá en las fórmulas para las razones trigonométricas dice, estas fórmulas son para calcular las razones trigonométricas para el ángulo alfa. Entonces tomando como referencia el ángulo alfa, voy a calcular las razones trigonométricas. Si tomara como referencia las razones trigonométricas para el ángulo beta, tendría que hacer otro cuadrito porque me quedarían diferentes las razones trigonométricas. Bien, entonces vamos a mirar acá.
respecto al ángulo alfa, que sería este ángulo. Entonces escribiría la primera razón trigonométrica, seno de alfa, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces el cateto opuesto al ángulo alfa está acá con la letra Y, por eso escribimos acá Y, sobre la hipotenusa que está con la letra H, entonces sobre H. El coseno del ángulo alfa se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Cateto adyacente al ángulo alfa es X sobre la hipotenusa, que sería H. Por eso queda acá X dividido entre H. La tangente del ángulo alfa respecto al ángulo alfa sería el opuesto, cateto opuesto sobre el adyacente. Entonces el opuesto, tomando como referencia el ángulo alfa, sería Y sobre el adyacente, que sería X. Por eso queda acá Y sobre X. Bueno, y como las otras tres razones trigonométricas son, digamos, complementarias, o puedo tomar como referencia las tres principales, que son seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa, y las otras, cada una de las otras razones trigonométricas están relacionadas porque invierto los valores. Entonces, tangente de alfa está relacionado con cotangente de alfa, porque si la tangente es y sobre x, entonces la cotangente van a ser los mismos valores, pero invertidos, x sobre y. Si tengo que el coseno de alfa es x sobre h, entonces está relacionado el coseno con la secante de alfa, que será h sobre x. Y el seno de alfa, que está definido como y sobre h, está relacionado con la cosecante de alfa, porque cosecante es h sobre y. Bien. Y cada vez que pueda armar una razón trigonométrica, pues preferiblemente en la calculadora nosotros trabajamos estas tres: seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa, dada la facilidad para hacer los cálculos. Entonces yo puedo hallar un ángulo. Si tengo el opuesto y la hipotenusa, despejo el ángulo. O puedo hallar uno de estos lados. Si por ejemplo no conozco y, si conozco h y conozco el ángulo, entonces despejo y. Cada una de estas razones trigonométricas es como una ecuación en la que tengo tres datos, y para poder hallar uno de esos datos, pues debo conocer los otros dos. Bien. Se recomienda ver el video acá de explicación de razones trigonométricas, si usted desea profundizar. Y ahora vamos con el ejercicio del plan de mejoramiento. El ejercicio dice lo siguiente: dada la siguiente figura, para hallar el lado h, puedo utilizar el siguiente procedimiento. Bien, entonces lo primero que tengo que hacer es leer y entender el problema o la situación. Entonces me dan una figura, en la figura aparecen dos edificios. Este edificio más alto tiene una altura que está denominada con h. Este edificio más bajito no conocemos su altura. Y me dan unos datos. Dice que a partir de la horizontal, de la parte superior del edificio más pequeño, si se observa la esquina superior del edificio más alto, se forma con respecto a la horizontal un ángulo de 45 grados. Y que esa distancia tiene, como si trazara una cuerda desde esta esquina hasta esta esquina, tiene 25 metros. Bueno, entonces podríamos estar analizando la figura y encontramos acá que hay de la línea punteada hacia arriba, hay un triángulo rectángulo. Este sería el ángulo recto, que conocemos unas medidas. Bueno, este ángulo sería de 90 grados, y como este es de 45 grados, este tendría que ser también de 45, para que 45 más 45 sea 90, más 90, 180 grados, que debe sumar los tres ángulos internos de un triángulo rectángulo.
Bueno, tenemos entonces los datos. Le podría poner los valores de los ángulos porque este sería 90 grados y este sería 45 grados. Y tendría que hallar esta altura para ese triángulo. Bueno, luego entonces de la línea punteada hacia abajo, pues observamos que tenemos también un triángulo rectángulo. Podemos ponerle los valores de los ángulos porque este ángulo mide 30 grados. Este ángulo sería un ángulo recto, 90 grados. Y como los tres tienen que sumar 180 grados, entonces este tendría que medir 60 grados para que 60 más 30, 90 más 90, 180 grados. Bien, y para ese triángulo de la parte inferior tendría que hallar esta medida para después sumar esta medida más esta medida que sería la medida de la altura. Bueno, entonces vamos a hallar la medida de esta altura. Vamos a hacer el procedimiento sin mirar, digamos, esta parte del enunciado que pues nos describe cómo serían los procedimientos que proponen ahí. Bueno, entonces, lo primero que haríamos sería dibujar los dos triángulos que tenemos. Entonces, dibujamos los dos triángulos que tenemos. Listo. Entonces, el azul sería el triángulo superior de la figura. El azul sería el triángulo superior de la figura. Entonces, vamos a poner acá para poder observar la figura. Entonces, tenemos esa figura. Esa figura y vamos a ponerla un poco más pequeña para que podamos observarla bien. Listo, vamos a cuadrar un poquito acá para poder observar mejor. Listo. Bueno, tenemos la figura que nos dan inicialmente. Tenemos este triángulo de la parte superior que yo lo dibujé en azul. Están los mismos datos. Este lado mide 25, este lado mide 25. Este lado, que es la línea punteada, no la conozco, pero le puse el lado C, no es desconocido. Y este lado, que es muy importante porque ese me va a ayudar a resolver parte de la altura, entonces le puse A. Y bien, entonces la nomenclatura de este triángulo, que es muy importante ponerle la nomenclatura adecuada, entonces a este vértice le puse A este vértice, o sea, al ángulo. Este ángulo sería el ángulo A, que mide 45 grados. Este ángulo sería el ángulo B, que mide 90 grados, es el ángulo recto. Este ángulo le puse el ángulo C, que también mide 45 grados. Y para que la nomenclatura sea correcta, entonces miro estas letras mayúsculas que puse como nomenclatura de cada uno de los ángulos. Y en el lado opuesto va a llevar la misma letra, pero minúscula. Entonces, A mayúscula, que es el ángulo, le corresponde al lado opuesto A minúscula, que es el valor del lado. Fíjese que el ángulo está medido en grados. El ángulo A mide 45 grados. Y el lado A estaría medido en metros porque son las unidades que estamos utilizando. Y estas unidades de A minúscula sería de longitud porque es la medida de un lado, la distancia de un lado. Bueno, a este ángulo que mide 45 grados le puse ángulo C. Entonces al lado opuesto voy a ponerle C minúscula al valor de la distancia que tiene ese lado. C, que no la conocemos, sería esta distancia de la línea punteada. Bien, y acá el ángulo B, que es el ángulo recto que mide 90 grados, le corresponde en el lado opuesto el lado B minúscula, que mide 25 metros según la figura que tenemos. Listo, tenemos esa figura y vamos a hallar para esta figura el valor del lado A, que sería esta parte de aquí hasta acá.
para luego con el otro triángulo hallar esta medida y sumarlas las dos para hallar la altura. Bueno, entonces aquí el lado A lo vamos a hallar. Entonces para hallar el lado A tengo que plantear una razón trigonométrica que me relacione un ángulo que puede ser uno de los dos ángulos agudos. Generalmente para razones trigonométricas no utilizo el ángulo recto, utilizo los dos ángulos agudos, cualquiera de los dos. Vamos a decir que vamos a tomar el ángulo A como referencia y voy a buscar una razón trigonométrica que me relacione el cateto que voy a hallar, es el cateto opuesto al ángulo A, y la hipotenusa que es conocida. Entonces, el ángulo A es conocido, voy a relacionarlo con el lado opuesto que es desconocido con la hipotenusa que es conocida. Entonces, la razón trigonométrica que me relaciona el opuesto y la hipotenusa es la razón trigonométrica seno. Entonces, me queda planteada la razón trigonométrica seno. Para este caso, entonces, el ángulo A que mide 45 grados, entonces me queda seno del ángulo A que mide 45 grados es el cateto opuesto, que como no sabemos le ponemos la letra A, sobre la hipotenusa, que aquí le pusimos la letra B, 25 metros, sobre 25. Y de acá despejamos el lado A. Entonces, para despejar el lado A de esa ecuación, pasamos el 25 metros que está dividiendo, lo pasamos al otro lado a multiplicar seno de 45 grados. Entonces me queda que A, este 25 que estaba viendo pasó al otro lado a multiplicar, por eso quedó acá. 25 por seno de 45 grados es A. Bueno, y entonces ese cateto opuesto ya lo podemos hallar haciendo esa operación en la calculadora, que me quedaría 25 por el seno de 45 grados, que eso me da 17.677 metros. Entonces esto me da que A es 17.677 metros. Muy bien, entonces ya tengo esta medida. Ya tengo esta medida del lado A, que es parte de la solución, 17.677 metros. Muy bien, ya conocemos parte de la solución. Esta medida A, que es esta medida de este cateto opuesto del triángulo superior. Bien, ahora tendríamos que analizar el triángulo inferior. Pero resulta que para el triángulo inferior todavía no conozco ninguna medida de ninguno de los catetos. Entonces, debo hallar primero la medida de este cateto, de la línea punteada para el triángulo azul, para el triángulo superior. Y ya conociendo esta medida, me voy para el triángulo inferior y conocería el ángulo y un cateto y hallo la medida del otro cateto. Bueno. Fíjense que acá podríamos hacer dos razonamientos. Todo problema matemático tiene diferentes formas de solucionarlo. Entonces, quiero mostrarles un camino sencillo. Bueno, resulta que como hallamos acá este cateto que mide 17.677 metros, y esto es un triángulo isósceles. Recordemos que los triángulos isósceles se caracterizan porque tienen dos lados iguales y dos ángulos iguales. Entonces, como tenemos dos ángulos iguales, sabemos que es un triángulo isósceles, es decir, que este lado va a tener la misma medida de este lado. ¿Qué será? Entonces, de una vez sabemos que C es 17.677 metros. Y así ahorramos tiempo y ahorramos cálculos para hallar ese
lado C. Bueno, otra forma de hacerlo, si digamos, porque podría haber muchas formas de hacer un ejercicio, entonces sería que, digamos, no se conociera ese valor de C, entonces tú plantearás una razón trigonométrica que me relacionara un ángulo conocido con este dato que sería desconocido con uno de los otros dos lados que sean conocidos para poder despejar C. Entonces, por ejemplo, otra forma de hacerlo podría ser, por ejemplo, C, por ejemplo, podría ser, vamos a trabajar con el coseno. Vamos a trabajar con el coseno. Digamos que no conocemos el lado C, entonces podría plantear que el coseno del ángulo A, que es 45 grados, coseno de 45 grados, es igual a, sería el coseno, sería el adyacente, que es C, sobre la hipotenusa, que sería 25. Y entonces también podríamos hallar ese, ese valor de C como el coseno de 45 grados multiplicado por 25. Entonces este 25 que está viendo pasa a multiplicar al otro lado, entonces pongámoslo acá. Entonces sería 25 que multiplica al coseno de 45 grados sería igual a C. Igual a C. Y si hago en la calculadora 25 por el coseno de 45 grados, me quedaría que C es 17.677. 17.677 metros, que es lo mismo que habíamos dicho solucionándolo por triángulo isósceles, que tiene dos ángulos iguales, dos lados iguales. Bueno, listo. Entonces ya tenemos esta parte, que es 17.677. Ya sabemos que este lado también mide 17.677. Entonces me voy para el triángulo de abajo, que lo dibujamos en rojo. Entonces esta medida, que es la que acabamos de hallar, esta medida punteada, que es esta, sería 17.677 metros. Listo, entonces ya tenemos un lado del triángulo de abajo, porque inicialmente no tenía ningún lado, y si no tengo ningún lado no puedo resolverlo porque faltarían datos. Bueno, listo, pero como tengo un lado, entonces ahora sí puedo y tengo que hallar este lado. Entonces lo primero que tengo que hacer es ponerle la nomenclatura a ese triángulo rojo. Entonces dije que este ángulo era A, que vale 30 grados. Este ángulo le puse letra B mayúscula, 90 grados. Este ángulo C mayúscula, 60 grados. Y cuando ya nombro los ángulos, entonces los lados es más fácil, porque el lado opuesto al ángulo A es A minúscula. Lado opuesto al ángulo B es B minúscula. Y lado opuesto al ángulo C es C minúscula. De este triángulo, pues me interesa hallar esta medida que tengo acá, que la denominé A minúscula, que sería esta medida, que me sirve para hallar la altura del edificio más alto. Bueno, entonces debo plantear una razón trigonométrica que me relacione un ángulo conocido con el lado C, que es un lado conocido, con el lado A, que es un lado desconocido. ¿Sí? Entonces puedo utilizar la razón trigonométrica, por ejemplo, la razón trigonométrica tangente. Vamos a hacer un poquito de espacio por acá.
y voy a utilizar acá la razón trigonométrica tangente. Entonces, fijémonos acá que la tangente de 30 grados, es decir, la tangente del ángulo A, que son 30 grados, tangente de 30 grados, es el opuesto, que está con la letra A, sobre el adyacente, que está con la letra C. Entonces planteamos la razón trigonométrica que me relacione un ángulo conocido, que es 30 grados, tangente de 30 grados es igual a A, que es el lado desconocido, y C sobre C, que es un lado conocido, o sea, el opuesto sobre el adyacente. Opuesto sobre el adyacente. Y aquí formo una ecuación en la que conozco el ángulo, entonces tangente de 30 grados la puedo hallar en la calculadora. Este valor de C es conocido, entonces ese valor de C que es conocido, entonces lo reemplazo. Ese valor de C es 17.677. Bueno, y ahora hallo el valor del lado A. Revisamos, tangente de 30 grados es opuesto, que es A, sobre adyacente, que es 17.677. Listo, entonces me queda que A. Bueno, entonces, como está dividiendo el 17.677, lo paso al otro lado a multiplicar a tangente de 30 grados. Entonces me queda, entre paréntesis, 17.677 multiplicado por la tangente de 30 grados. 30 grados. Listo. Pasé este valor que está dividiendo a multiplicar al otro lado. Me quedó 17.677 por tangente de 30 grados es igual a el lado A. Y si hago la operación, me queda que A es igual a minúscula es igual, entonces en la calculadora hacemos 17.677 multiplicado por la tangente de 30 grados. Eso me da 10.206. 10.206 metros. Listo. Entonces, una forma de solucionar nuestro problema de matemáticas para hallar la altura del edificio de mayor tamaño sería descomponer esta figura que tengo en la mitad de los dos edificios en dos triángulos, el azul y el rojo, y para cada triángulo hallar este valor del lado y sumarle para el otro triángulo este valor de este lado. Entonces, este valor de este lado me dio 17.677. Entonces, tendríamos que sumar 17.677 más 10.206 metros. Entonces me quedaría que la altura del edificio de mayor tamaño, la altura del edificio de mayor tamaño es, entonces voy a sumar los resultados que obtuve, 17.677, le voy a sumar este valor que obtuve, 10.206, que es este, es decir, la altura del edificio más pequeño es 10.206 metros. Entonces más 10.206 metros. Y hago esa suma en la calculadora y me da que 17.677 más
10.206 me da 27.833. Es decir, perdón, 27.883, que esa sería la altura del edificio de mayor tamaño. 27 metros punto 883. Bien, entonces esa sería una forma para solucionar ese ejercicio. Pero como en matemáticas existen diferentes caminos, entonces hay otra forma. Permítanme, borramos esto. Hay otra forma en la que podemos solucionar ese ejercicio, y entonces la vamos a revisar. ¿De qué otra forma en matemáticas podríamos resolver ese ejercicio? Bueno, entonces podríamos decir que ese triángulo lo podemos resolver también por la, por la ley del seno. Entonces vamos a dibujar la siguiente figura. Entonces tengo este triángulo que es este que tenemos acá, o sea, dibujamos como si fuera un solo triángulo toda la figura. Acá tengo ese triángulo, un poquito más pequeño. Bueno, ahí, listo, tenemos ese triángulo. Y le vamos a poner las medidas de los ángulos y de los lados. Entonces vamos a escribir el ángulo A. Sería, vamos a decir que a este le vamos a poner que es el ángulo A. Ese ángulo mediría 45 más 30, entonces 75 grados. Ángulo A mayúscula mide 75 grados. Listo. Ahora, a este otro ángulo le vamos a poner ángulo B. Aquí abajo, ángulo B. Y fíjense que por la figura, este ángulo de aquí abajo, como sé que este triángulo inferior es un triángulo rectángulo y este mide 90 grados, entonces este ángulo de aquí abajo debe medir 60 grados, para que 60 más 30 me dé 90, más 90 180. Entonces este ángulo de aquí abajo, B mayúscula, sería 60 grados. Muy bien. Bueno, ahora nos falta el ángulo C aquí arriba. Entonces vamos a mirar cuánto mide el ángulo C. Bien, entonces el ángulo C acá, el ángulo C, si miramos la figura, este ángulo C sería este, que yo sé que debe medir 45 grados, porque 45 más 45, 90 más 90, 180. Entonces acá me queda que ese ángulo C son 45 grados. Muy bien. Como ya tengo los ángulos, entonces le voy a poner la nomenclatura de los lados. Entonces fíjense que los ángulos son en grados porque es una amplitud, y los lados van con minúsculas. Entonces empezamos con la letra B minúscula. Como acá está el ángulo B, al lado opuesto va a estar el lado B, que mide 25 metros. Bien.
Ahora vamos a ponerle el nombre a este otro lado, que sería el lado C, que sería este, que no conocemos. No conocemos porque el ángulo C es este, el lado opuesto es C minúscula. Bien. Ahora el otro lado, que sería el lado A. Lado A. Entonces ponemos que este lado, porque este es el ángulo A, el lado opuesto sería el lado A minúscula, es desconocido. Y fíjense que aquí armamos una sola figura, que es un triángulo oblicuángulo, es decir, que no tiene ningún ángulo de 90 grados. Y en este triángulo lo que tendría que hallar para hallar la medida del edificio sería este lado A. Bueno, entonces, ¿qué estrategia, conociendo esos datos, podemos utilizar para hallar el lado A? Entonces, la estrategia de las que vimos, que también podríamos utilizar, sería la estrategia de la ley del seno. Entonces vamos a plantear la estrategia de la ley del seno, cómo quedaría. Sabiendo que la estrategia de la ley del seno la utilizamos cuando conocemos una pareja en la que los datos conocidos son el ángulo que tiene la misma letra y el lado que tiene la misma letra. Entonces, bueno, aquí tengo una pareja porque conozco este ángulo que tiene la letra B y conozco el lado que tiene la letra B. Entonces, por eso, como hay una pareja, utilizo la ley del seno. Y la voy a relacionar, esta pareja del ángulo B, que el lado B, la voy a relacionar con esta pareja del ángulo A con el lado A. Y me quedarían tres datos conocidos y uno desconocido, despejo el desconocido. Bueno, entonces, planteando la ley del seno, me quedarían de la siguiente manera. Entonces, acá me quedaría que el seno del ángulo A sobre A es igual al seno del ángulo B sobre B. Bien, esa sería la ley del seno. Ahora reemplazamos los valores, sabiendo que el ángulo A es 75 grados. 75 grados. El lado A no lo conozco, dejo la letra A. El ángulo B es de 60 grados, entonces me queda seno de 60 grados. 60 grados dividido entre el ángulo, perdón, entre el lado B, porque las minúsculas son lados. Entonces, lado B, que es C, que mide 25 metros. 25 metros. Y ya tengo armada la ecuación por medio de la cual voy a despejar este valor de A, que sería el lado del edificio. Bien, entonces acá despejamos A, es decir, tenemos que pasar, cambiar de lugar algunos datos para despejar A. Entonces, este 25 que está dividiendo acá, lo pasamos a multiplicar a este arriba, al otro lado arriba. Entonces me queda acá, me queda 25 que multiplica al seno de 75 grados. Y este seno de 60 grados, bueno, este A lo paso a multiplicar al otro lado, aquí. Entonces me queda A que multiplica a seno de 60 grados. Pero como tengo que despejar la A, entonces este seno de 60 grados que está multiplicando lo paso al otro lado y me queda aquí abajo dividiendo. Y obtenemos al despejar A que A es 25 por el seno de 75 grados dividido entre el seno de 60 grados. Y haciendo la operación, entonces en la calculadora hacemos 25
multiplicado por seno de 75 grados y ese resultado dividido entre el seno de 60 grados. Y eso me da que el lado A, que es la altura del edificio, es 27.883 metros. 27.883 metros. Esta sería la segunda forma para resolver ese ejercicio. Recordemos que en la solución anterior obtuvimos la misma respuesta, 27.883 metros, y ahí quedaría resuelto ese ejercicio de manera correcta. Bueno, tenemos también un segundo ejercicio que vamos a resolver, que dice: se observa una escalera que tiene 16 escalones, es decir, consideramos un escalón como una huella y una contrahuella. Entonces la escalera tiene 16 escalones. La mitad de una huella, la medida de una huella es 27.6 centímetros. Entonces 27.6 centímetros. Y la medida de una contrahuella es de 17 centímetros. Me preguntan hallar el ángulo teta, que es este ángulo de inclinación de la escalera, y hallar el lado A, es decir, este lado y este lado B. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es entender el problema. Tenemos una escalera, tiene 16 escalones, cada escalón tiene una medida de una huella y una contrahuella que las tenemos. Bueno, entonces para plantear este problema, entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, como sé que tiene 16 escalones, es decir, 16 huellas y 16 contrahuellas, entonces para hallar la medida de este cateto A va a ser sumar 16 veces los valores de la huella. Entonces acá, digamos, sumo cada huella, que es donde pongo el pie, que mide 27.6 centímetros. Entonces ese lado A será, recordemos, lados son con minúsculas, lado A será 16 escalones que tiene la escalera, y como cada huella mide 27.6, entonces multiplicamos 16 por 27.6 centímetros. Entonces la medida de el lado A de esa escalera será hacer esa multiplicación en la calculadora, que nos daría 16 por 27.6. 16 por 27.6. Eso me da 441.6 centímetros. Bueno, entonces ya sabemos que el cateto que está con la letra A mide 441.6 centímetros. Bueno, ahora el lado B. El lado B, que sabemos, acá sabemos que son 16 escalones y que cada escalón tiene de medida de contrahuella 17 centímetros. Entonces me queda 16 escalones multiplicado por la altura que tiene cada escalón, que son 17 centímetros. Entonces 16 por 17 me da en la calculadora 16
por 17 me da 272 centímetros. 272 centímetros. Muy bien, entonces ya tenemos para el triángulo que está formando la escalera la medida de los dos catetos. El cateto A, 441.6 centímetros, y el cateto B, que sería 272 centímetros. Muy bien. Tengo que estar muy pendiente de las unidades, que esté trabajando siempre en un triángulo las medidas de los lados en la misma unidad. Entonces aquí estoy trabajando centímetros, centímetros, muy bien. Ahora me piden hallar el ángulo de inclinación de la escalera. Como ya tengo este cateto y este cateto, y voy a hallar este ángulo, voy a tomar como referencia este ángulo que lo llamamos teta. Entonces debo plantear una razón trigonométrica para el ángulo teta que me relacione el cateto opuesto y el cateto adyacente. Esa razón trigonométrica sería tangente. Entonces vamos a escribir acá tangente. Entonces tangente del ángulo teta, que es este ángulo, es el cateto opuesto, que está con la letra B, sobre el cateto adyacente al ángulo teta, que está con la letra A. Muy bien, entonces ahora le voy a poner los valores que tengo acá. B me dio 272 centímetros y A me dio 441.6 centímetros. 441.6 centímetros. Muy bien. Ahora, una de las utilidades de las razones trigonométricas es que me permite hallar ángulos. ¿Sí? Entonces, para hallar ángulos, utilizamos la función tangente a la menos 1. Entonces me queda que el ángulo teta que me piden hallar será tangente a la menos 1 de el valor entre paréntesis que se obtiene de la división entre 272 y 441.6. Y así es que podemos utilizar las razones trigonométricas para hallar ángulos. Entonces, en la calculadora hacemos shift tangente, me queda tangente a la menos 1 de 272 dividido entre 441.6. Y me da que el ángulo de inclinación de esa escalera me da 31.630, que la paso a grados, minutos y segundos, y me queda 31 grados 37 minutos 50.3811 segundos. Y ese sería el ángulo de inclinación de la escalera. Muy bien, entonces como conclusión, las razones trigonométricas me sirven para hallar lados de un triángulo rectángulo, y también me sirven si necesito hallar los ángulos en un triángulo rectángulo. Muy bien.